Seguimos con la clase de obligaciones, vamos por el cuarto y último video y vamos a empezar con este tema de fuerza mayor. Un tema que en todos los años le dedicamos una sola diapositiva y lo explicamos bastante fácil, no es un concepto difícil, pero que en este contexto que estamos viendo en la actualidad y que nos hace tener estas clases a la distancia, cobra relevancia y también nos deja algunas dudas abiertas. Hay que ver si una circunstancia así la podemos encajar. Justamente también le vamos a dedicar unos minutos más para acercarnos al objetivo de esta materia, que es cuestiones de la realidad y de negocios que nos pasan, poder encajarlas con cuestiones jurídicas, con lo que está normado. O dicho de otra manera, ver lo que está en la norma, leerlo y aterrizarlo en una situación de negocio concreta por la que estamos pasando. Sin más, vamos directamente entonces al artículo que regula la fuerza mayor. La fuerza mayor está regulada de esta forma: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva, cuatro adjetivos muy claros y muy fuertes, producida por el caso fortuito o la fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. Miremos fijamente esa oración. Primero nos está hablando de una imposibilidad, pero no de cualquier imposibilidad. Tiene que ser una imposibilidad. Sobrevenida quiere decir que sea posterior al hecho al momento en que la obligación nació. Objetiva, ¿sí? No puedo decir no pude porque me sentía mal, porque tiene que ser algo que no depende del sujeto, que tiene que ser para todos. Tiene que ser definitiva y absoluta. Muy fuertes los objetivos. La prestación no se puede cumplir en ningún caso. Extingue la obligación sin responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tenía que hacer determinada tarea y esta tarea se vuelve imposible, aun cuando lo hubieran pagado o en cualquier circunstancia, si la tarea se vuelve imposible, la persona que está obligada a cumplir una tarea imposible se vuelve un poco ilógico, ¿no? Si estoy obligado a hacerlo, pero ese hecho se volvió imposible, el ordenamiento jurídico, reconociendo que esto no es lógico y que no es posible, exime de la responsabilidad a esa persona que no cumple y extingue la obligación. La segunda oración de este artículo habla de ya causas imputables al deudor, pero justamente si la fuerza mayor es por algo que hizo el deudor, se le permite no cumplir con la prestación, pero tiene que indemnizar. Aquí, en el segundo caso, estamos en una fuerza mayor que en realidad se parece mucho más a la responsabilidad por incumplimiento. Entonces, las causales de fuerza mayor o caso fortuito son también un modo de extinguir la obligación y son eximientes del cumplimiento. Es decir, con el caso fortuito se termina la obligación, como se terminaba con el pago, como se terminaba con la prescripción, y en este caso, además, eximen del cumplimiento al deudor. ¿Qué diferencia hay entre fuerza mayor y caso fortuito? La fuerza mayor es un hecho que es impredecible al momento en que nace la obligación, al momento de contratar. Es un hecho inevitable y además es un hecho grave. Los tres elementos tienen que estar presentes. Y hablamos de fuerza mayor cuando estamos tratando con cuestiones de conocimiento público y notorio. Un terremoto, la explosión de un volcán, una inundación, cuestiones que son de público conocimiento y al ser de público conocimiento no necesita probarse que existió este caso de fuerza mayor. En todo caso hay que vincularlo con la imposibilidad de cumplir con la obligación. Si yo tenía que prestar determinado servicio en una ciudad que se inundó en el momento que lo tenía que hacer, por fuerza mayor yo no estoy obligado a cumplir. Con mucho tengo que demostrar que a mí me tocaba hacerlo en ese lugar, pero no tengo que probar el hecho. El caso fortuito es cuando no estamos hablando de cosas tan generales como podría ser algún suceso natural, sino que es algo que impide que el hecho se realice, pero que está más relacionado con la persona. Es algo menos general, algo menos obvio. Requiere una prueba para liberar el incumplimiento. Entre estas dos, entre fuerza mayor y caso fortuito, si bien hay algunas circunstancias o algunos ejemplos donde pueden ser confusos, fuerza mayor, como les digo, es algo grave y que afecta a una totalidad de personas. El caso fortuito es algo que depende de la fortuna, muy importante, un elemento que no se puede predecir, pero que también hace imposible el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en un contrato de transporte, pinchar una goma. Por un ejemplo que no sea, por un problema que no sea, por supuesto, atribuible a la persona que tiene que manejar.
o en un contrato de servicio de prestación profesional o de un espectáculo o algo, que durante el transporte pase algo y no se pueda cumplir. Entonces, estamos hablando de ejemplos en donde se vuelve imposible el cumplimiento, o bien se retrasa, se vuelve imposible el cumplimiento en horario, pero ya no estamos hablando de algo que afecta a la totalidad de la población o a la totalidad de un lugar, sino a unas pocas personas determinadas. Quiero aclarar que cuando digo que la fuerza mayor no requiere prueba, lo que no requiere prueba es el hecho de que existió el desastre natural, la guerra o lo que sea. En todo caso, lo que habrá que probar en cada caso es la relación entre ese suceso de fuerza mayor y la imposibilidad de cumplimiento. Y en el caso fortuito lo mismo, solo que en caso fortuito probablemente necesitemos más esfuerzo para hacer esta vinculación, para tener la prueba. Respecto a la pandemia que estamos viviendo, ¿es un caso de fuerza mayor? ¿Qué piensan? Acá les estoy poniendo algo que es jurisprudencia, un resumen de jurisprudencia argentina, es decir, de qué han dicho los tribunales. Por supuesto no se refiere a la pandemia, pero dice que para poder alegar fuerza mayor necesitamos tres elementos. Que la alteración de las obligaciones sean extraordinarias, imprevisibles y que no sea culpa de las partes. Podríamos decir que en el caso del coronavirus hay una alteración extraordinaria, imprevisible y que no es imputable a ninguna de las partes en alguna obligación. También tiene que ser para fuerza mayor que la desproporción que implicaría cumplir con la obligación, en el caso de que fuera posible alguna alternativa, sea desproporcionada, que se vuelva mucho más gravosa para una de las partes. Por ejemplo, si tenían que prestar un servicio, si tenían que moverse desde Buenos Aires a Mendoza para llegar y no hay forma de llegar, no se les puede pedir que vaya en bicicleta. ¿Sí? Que se desnaturalice por completo la obligación o bien los esfuerzos que tendrían que hacerse para cumplir esa obligación. Y muy importante, y va a ser bien relevante en la actualidad y para ver cómo se desenvuelven o cómo se siguen manteniendo o no las obligaciones y los contratos en la actualidad, que se carezca de otro remedio para la solución del problema. Aquí estoy pensando, y seguramente ustedes también, teletrabajo, reuniones virtuales. Si hay alguna opción para que la obligación se cumpla de una forma muy parecida a la original y que los intereses de las personas, de las partes, se vean satisfechos, debe tenerse en cuenta. O dicho de otra manera, la fuerza mayor me exime del cumplimiento de la obligación. Pero la ley no quiere que la obligación no se cumpla. La ley solamente quiere impedir que se vuelva realmente muy exagerada la prohibición, el cumplimiento. Pero la ley quiere mantener, siempre que fuera posible, las obligaciones en pie. Entonces vamos a cerrar el tema de pandemia y fuerza mayor. Y acá les quiero aclarar que es un tema, primero, muy reciente. No tenemos fallos judiciales al respecto de esta situación de pandemia. Y no tenemos muchísimos antecedentes en la historia reciente de una afectación tan grande que implique tantas obligaciones, tantos negocios, y mucho menos en donde hubieran estado disponibles herramientas informáticas para reemplazar el cumplimiento de algunas obligaciones. Por lo tanto, voy a plantear algunas ideas, seguramente quedará bastante para discutir, lo podemos hablar también en la clase virtual. Lo que voy a explicar ahora quiero que lo piensen como un trabajo en proceso. ¿Sí? Aquí no estamos hablando, como hemos visto en otros casos, de algo que dice una norma y lo tenemos aplicado en un caso muy evidentemente, o incluso de fallos judiciales. Esto es algo que literalmente lo estamos viviendo. Así que, fuerza mayor, la pandemia actual. ¿Puede ser usada la pandemia como un caso de fuerza mayor? Bueno, según los elementos que vimos hasta ahora, puede serlo. Es imprevisible, es muy grave, hay una gran afectación a las partes y a los intereses. Ahora bien, la primera respuesta parece fácil. La segunda puede tener alguna discusión más. ¿Yo me puedo liberar del cumplimiento de las obligaciones alegando la pandemia? Bueno, depende de cuál. Están ustedes siendo testigos de su profesor en este momento cumpliendo una obligación, que es la de dar clase, de una forma alternativa. Ahora, probablemente a alguno de ustedes les haya pasado que tenían algún contrato, por ejemplo, un gimnasio, ¿sí? Alguna actividad que se paga de manera adelantada o que tiene alguna promoción que implica pagar un año y no poder irse antes de que se termine. Y de golpe, esa prestación no puede ser cumplida. El gimnasio, el que ustedes ya le pagaron, ¿se libera de la obligación de dejarte pasar, de darte las clases? Bueno, en principio,
Sí. Después vamos a tener otra pregunta que es, siguiendo el ejemplo del gimnasio y de muchos más que pueden ser cualquier alquiler de un salón, por ejemplo, el dueño del salón o el dueño del gimnasio se libera de la obligación de prestar el servicio y seguramente habrá reclamos de devolución de dinero. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, estrictamente mirando solo el Código Civil, yo diría que si ustedes ya pagaron un año de gimnasio y viene la pandemia, el dueño del gimnasio no está obligado a prestarles el servicio y tampoco está obligado a devolverles la plata. Ahora bien, que no esté obligado a devolverles la plata no quiere decir que no lo haga voluntariamente, o bien que les ofrezca alguna alternativa, o bien que les ofrezca una innovación de la obligación, es decir, ok, no te presto este servicio marzo, abril, mayo, pero por la misma plata, sin un ajuste de interés, te ofrezco extenderte el contrato 3 meses más cuando se termine. Hay diferentes alternativas que pueden pasar en el giro normal de los negocios. Pero si ustedes me preguntan a mí hoy, si ese dueño del gimnasio quisiera no cumplir con la obligación, o bien tuviera que cerrar, fundiera, desaparece la obligación, desaparece la exigencia del cumplimiento de la obligación por caso de fuerza mayor. Ahora bien, ¿hay algún ejemplo de obligaciones que no se pueden cumplir? Bueno, estas que veíamos, las que tengan que ver con espectáculos públicos y varias más. Les pregunto yo, ¿qué pasa cuando es una obligación de dar sumas de dinero? ¿Sí? Hasta ahora todos los ejemplos que di en esta parte son obligaciones de dar cosas. Pero no todas dar cosas, perdón. Obligaciones de prestar servicios. Pero supongamos que ustedes habían comprado algo en cuotas, se lo entregaron y después viene la pandemia. Las cuotas de ese producto que ustedes recibieron y que todavía tienen que pagar, ¿ustedes están desobligados de pagarlo por la pandemia? Y ojo, estoy preguntando respecto a la obligación que ustedes tenían con el electrodoméstico, por ejemplo, que compraron, con el vendedor, por supuesto. Ustedes me pueden decir, yo no tengo más ingresos, eso hace que yo no pueda pagar. Ok, pero la pregunta es otra. De esta obligación original, ¿es causa para que ustedes no estén obligados a pagar el hecho de que exista la pandemia? Mi interpretación es que cuando estamos hablando de dar sumas de dinero, como la pandemia no vuelve imposible los pagos, lo que vuelve imposible es la prestación de algunos servicios, pero los pagos no, si lo que quedaba pendiente es una obligación de dar sumas de dinero, para mí, mi interpretación es que siguen en pie las obligaciones de dar sumas de dinero. Quiero agregar un último punto, el de impactos económicos del no cumplimiento, que es que en este caso que estamos viviendo, y esto claramente es una situación que no tengo la última palabra, sino que quiero compartir con ustedes y pensar juntos los impactos que tendría esto. Estamos hablando de una afectación enorme de la economía, de sectores completos que no pueden trabajar, que no pueden operar por la fuerza mayor. Entonces, pensemos que los que conocen de empresas y de economía saben lo que es la cadena de pagos, que se está hablando mucho, el corte de la cadena de pagos. Bueno, algo escondido del corte de la cadena de pagos no es el corte de la cadena de pagos implica no poder pagar, más allá de que se esté obligado o no. Ahora bien, si todas las obligaciones que existen se caen o bien no son exigibles por la fuerza mayor, esto sería lo que está debajo del corte de la cadena de pagos. Es decir, si legalmente muchas obligaciones que estaban en pie no se cumplen, eventualmente va a haber un montón de negocios que no se lleven a cabo. ¿Se entiende este paralelismo que quiero hacer? Estoy mostrando la cadena de pagos económica, pero desde lo jurídico, si un montón de obligaciones que estaban en pie dejan de estar en pie, o bien le puedo dar a elegir al deudor de no cumplirla, o bien se hacen de imposible cumplimiento, hay una enorme afectación del giro de los negocios. Hay un impacto económico que va mucho más allá de cada una de estas obligaciones, que empieza a ser un impacto, podríamos decir, sistémico. Entonces, así como hablábamos antes, de que ante la fuerza mayor, si bien el sistema jurídico nos da la posibilidad de no cumplir, pero también nos pide o también busca que se mantengan las obligaciones, porque el objetivo de las obligaciones era cumplirse, también si tomamos el caso de fuerza mayor de una forma muy amplia y para todos, podemos tener impactos económicos muy grandes. Con lo cual, el punto de buscar alternativas para el cumplimiento, y en particular con la tecnología, me parece que cobra mucho más valor. Y que a la hora de que alguna de estas situaciones eventualmente se judicialice, algo que hasta ahora no habíamos visto, pero que es la posibilidad de cumplir con la tarea de una forma similar a la original, con algún esfuerzo más que tenga, como por ejemplo preparar una clase
grabada en vez de darla en vivo, con algún esfuerzo diferente, pero que no sea totalmente irrazonable pedir ese esfuerzo, me parece que esta idea, esta necesidad de mantener los negocios andando y de eventualmente buscar la alternativa para cumplirlo sin que caiga la obligación, para que si no caiga la cadena de obligaciones que está detrás de cada uno de estos negocios, me parece que va a ser muy relevante. Que no solo es una cuestión de lógica y de voluntad nuestra, sino que también jurídicamente, a la hora de evaluar estas situaciones, a la hora de evaluar rescindir alguna obligación o declarar que no se puede cumplir o eventualmente discutirlo en la justicia, me parece que este tema de las alternativas para cumplirlo de una forma similar va a ser muy relevante. Y por último, lo que tiene en este recuadro fucsia. Hasta aquí yo les hablé de fuerza mayor y de la pandemia, pensando que por la pandemia o por este caso de fuerza mayor no se puede trabajar. Ahora bien, esto cuando hablamos de un terremoto, de una inundación, se ve claramente, ¿sí? El desastre natural o la guerra en un extremo me impiden cumplir con mis obligaciones. Ahora, en este caso, y hago la aclaración, no quiero herir esa susceptibilidad de nadie, no estoy hablando de el nivel de contagio, no quiero hablar de ese tipo de cosas, pero la fuerza mayor que hoy en día, abril del año 2020, vemos en Argentina, más que está dada por la pandemia en sí, está dada por la regulación del gobierno prohibiendo un montón de actividades, aislamiento social, prohibición de reunión, prohibición de uso de transporte público en determinadas condiciones, prohibición de escuela, prohibición de espectáculos públicos, de bares. Entonces, para sumar complejidad, tenemos una situación de fuerza mayor, pero que no es necesariamente de fuerza estricta, no es de imposibilidad material de cumplimiento, ¿sí? No es que yo no puedo ir a La Plata porque literalmente no tengo forma de llegar, sino porque está prohibido circular. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el problema de la fuerza mayor, y de esto, como les digo, quiero dejar planteada la inquietud, no tengo una respuesta definitiva, tengo algunas ideas. El problema de fuerza mayor aquí es de una imposibilidad legal. Perdón, nosotros habíamos visto que las obligaciones tienen que ser posibles y legales. Y en este caso tenemos que algo que hasta hace 8 semanas era perfectamente legal, ahora se vuelve ilegal. Un concierto, un recital, un partido de fútbol. Cuestiones que eran legales, que seguramente ya hay obligaciones contratadas respecto a eso, de golpe se vuelven ilegales, actividades prohibidas, por los decretos de necesidad y urgencia, que prohíben a muchísimas actividades trabajar. Entonces me parece que esto no es un dato menor tener en cuenta a la hora de señalar la responsabilidad en alguien, que este caso de fuerza mayor, la prohibición viene del propio Estado. Entonces esto va a tener bastante que ver. Esto va a darle la posibilidad a muchos de no cumplir con sus obligaciones de la forma en que eran originalmente, pero dado que la nueva fuerza mayor es legal y no es una imposibilidad como sería una guerra o una destrucción de la situación, probablemente aquí al ser legal vamos a ver que muchas cosas que son ilegales hoy solamente por el DNU, un partido de fútbol es ilegal por el DNU, no de por sí, era legal antes y va a volver a ser legal, probablemente aquí vamos a ver que la cuestión del plazo, de posponer las obligaciones y de cumplirlas después, también se ha considerado como un cumplimiento que reemplaza de una manera casi igual al original a la obligación primaria, la obligación original. Entonces, para cerrar esto, el tema de las alternativas de cumplimiento y el tema de tener en cuenta que el incumplimiento no es estrictamente material, sino que por los DNU me parece que van a ser dos cuestiones a tener mucho en cuenta y que el espíritu que debe guiar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones comerciales a través de esta pandemia es intentar mantener el negocio en sus grandes líneas e intentar cumplir las obligaciones de la forma más parecida posible e intentar evitar usar la fuerza mayor como incumplimiento justamente para darle la mayor continuidad posible al giro normal de los negocios.